Bien, señores, lo veo Vidart con libros. Así es. En esta incursión de hoy, día miércoles. Y traje pocos en realidad porque era el día en Dos trajiste. Sí, por haber traído todos. En la foto adelantamos un poco de qué vamos a hablar. Este es viejito, ¿eh? Son viejitos y esta es buena edición, es difícil de conseguir. Bueno, porque el calendario nos ha dado una maravillosa sorpresa, el calendario de las efemérides, ya que mañana se cumplen 10 años de la desaparición de Juan José Saer. Ajá. Para muchos, uno de los que integra, y para mí incluido, uno de los que integra el top 5 de escritores de la Argentina. Para mí, ¿de todos los tiempos? Lugar, de todos los tiempos, sí. Ajá. Exactamente, para mí el tercer lugar. Yo diría, la cosa sería Borges, sería un segundo lugar entre Saer, Puig, y podría ser, a ver, es difícil. Borges, Aira. Saer, Puig. Está ahí, sí. Aira, para hablar de un contemporáneo también, disputándose el centro. Y de hecho, el tema de ponerlos a Aira y a Saer en el mismo lugar tiene que ver con que hay como un Boca River entre los aireanos. No lo pones a Cortázar ahí. Cortázar, te iba a decir, claro. Yo no, Entre yo entre los 5 no. Pero bueno, es muy personal, esto es muy particular. Obviamente. ¿Quién tiene la razón en esto? Nadie, exactamente. El tema es que se cumplen 10 años de la desaparición de un escritor que, si uno tiene que hacer la retrospectiva y ver qué lugar ocupa actualmente en la literatura, hay que decir que realmente se ha ido perdiendo un poco la figura saeriana, excepto en los círculos literarios. Porque la obra de Saer, si bien se reeditó en España hace aproximadamente 5 años, me había pasado muy poquito de la muerte de Saer, y eso un poco lo volvió a instalar en el mapa. Es difícil, si bien sus libros están en todas las librerías, encontrar el fanático saeriano, entre los cuales yo sí me cuento. Debo tener poca devoción por muchos autores como tengo la que tengo por Saer, ¿no? De haber tratado de leer todo lo que escribió. Le escribió en realidad 12 novelas, cerca de 4 libros de ensayos, 2 de poemas, que es la parte que menos transité, pero yo creo que en las novelas está el fuerte de Saer, de este tipo que nació en Cerodino, en Santa Fe, y que armó una suerte de corredor literario entre esa ciudad, la natal, y Santa Fe, en la que vivió cuando su padre se trasladó con su almacén de ramos generales, bien turco, tenía un almacén de ramos generales, y a partir de esos 2 lugares construyó la obra literaria, pero la escribió desde Francia. Y eso es lo extraño de todo esto, ¿no? Porque Saer se va en el año 68, después de haber escrito Cicatrices, una de sus muy buenas novelas, gana una beca de la Alianza Francesa y se instala en Francia para dar clases en una universidad y se queda a vivir ahí. ¿En el 68 justo? En el 68, exactamente, un año importante. Qué añito, ¿no? Un año importante. Y a partir de ahí construye su obra, a la cual la escribe en castellano, cuenta su viuda, que habló hace muy poquito con un suplemento literario y nos dio mucha data acerca de lo que era la vida de él. Cuenta la viuda de Saer que él se negaba a perder el acento, ¿no? Hablaba una suerte de francés como cocoliche, como con modismos, y cada vez que venía a Buenos Aires trataba de no perder los modismos. Él escribía obsesivamente en cuadernos, andaba con un maletín, contaba su viuda, iba en tren, por ejemplo, lo llevaba en las rodillas y no se lo daba a nadie, era muy celoso de ese material y apuntaba todo, ¿no? Por ejemplo, una vez vino a Buenos Aires y se subió a un taxi con una amiga y la amiga en un momento dijo: si este taxista dobla a la izquierda estamos fritos. Y él dice que Saer saltaba de la alegría por el término estamos fritos. Él creía que lo había perdido, ¿no? Que ya no se hablaba más y lo apuntó y lo anotó y se volvía a Francia con ese tipo de alegrías. Un obsesivo, exactamente. Debe haber hecho mucho bar. Mucho bar, mucha bar, libreta. mucho café, de la calle. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué le critican los detractores a Saer? Bueno, en principio, el modo de literatura, el tema de las comas. Yo creo que la literatura de Saer respiraba el tiempo de los habitantes de ese lugar, ¿no? El tiempo bucólico, la siesta, los tiempos muy, lo que vos decías, el bar, el caminar, el charlar. Y la literatura de Saer respiraba eso, en contraposición con la de Borges, que Borges era casi un vendaval. Borges escribía corto, él de hecho nunca escribió una novela por eso, era de textos cortos y que se extinguían rápidamente. Saer, por el contrario, era de novelas con un pulso muy especial. El detractor de Saer, y de hecho había un chiste hace poco en círculos literarios, te mandaban una carta y te la escribían, te la escribo como Saer, te decían, y la llenaban de comas, ¿no? Coma entendido como pausa. Como pausas, por ejemplo, tenés la apertura de como glosa, pausa. uno de mis favoritos. Glosa arranca así. Y esto es la pauta de lo que es la literatura de Saer. Mira la cantidad de comas. Es,
coma, si se quiere, coma, octubre, coma, octubre o noviembre, coma, del 60 o del 61, coma, octubre tal vez, coma, el 14 o el 16, el 22 o el 23 de octubre de 1961, pongamos, ¿qué más da? Pero en este caso, ¿lo hacía por provocación o porque era una persona de dudar mucho? Él había encontrado un estilo que yo creo que tiene que ver con la respiración de la gente con la que él vivía, con la que él convivía, con la que él había nacido. Era buscar el pulso de la literatura, porque él hablaba de esos lugares, de Cerodino, de Santa Fe, y la literatura de él reflejaba eso, porque en definitiva los personajes saerianos son todos de ahí. Tiempos rurales. La respiración como Tomatis, pausa. Claro, Tomatis, por ejemplo, su personaje emblema que está en casi todas sus novelas, hablaba así. Era un tipo que se tomaba sus tiempos, se tomaban un vino, se tomaban un fernet, se iban a jugar al billar. Por ejemplo, la apertura de Cicatrices, la novela que escribió acá antes de irse, arranca con una partida de billar a la cual Saer la redacta casi hasta la exasperación. Te narra la bola, cómo pega, cómo llega. Es una cosa que si realmente no abandonás esa novela y seguís el curso todo, ya te convertiste en saeriano como soy yo. Porque realmente esa era la literatura saeriana. Llega en el 68 a Francia y a partir de ahí plantea, justamente esto tiene que ver con el estilo literario. Él concebía la literatura como un sufrimiento. Él no concebía escribir sin sufrimiento y sin transpirar la camiseta, ¿no? ¿Sufrir él o sus personajes? Él sufrir. Agobiante. Agobiante. El escribir era eso, ¿no? Su vida justamente cuenta eso. Le costaba muchísimo y consideraba superficiales y huecos, por ejemplo, a todos los escritores de la literatura norteamericana nueva, Don DeLillo, Philip Roth, a Martin Amis, el inglés también, que escribían una literatura más superficial y más rápida también, ¿no? Él era la contraposición a todo eso, ¿no? ¿Y la crítica que le decía? La crítica lo amaba. ¿Sabes quién hizo mucho por difundir la obra de Saer? Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo lo frecuentó, lo conoció, y desde Francia, cuando iba, se venía con los libros, con los originales y demás, y lo difundía. Escribió 12 novelas, 5 libros de cuentos, 4 ensayos, y todos están situados en esta Santa Fe, en la de Cerodino y la de la Santa Fe en la cual él vivió. ¿No es extraño eso desde Francia? Solo hizo 2, una que es La Pesquisa, que es una novela muy buena policial, que la situó en Santa Fe, en París, y El Entenado, que es una novela genial sobre los indios de la época de Colón, que está situada en un lugar de Centroamérica. Todo lo demás era imaginar cómo estaría su pueblo visto. Igual él volvía. ¿Y eso, mucho, ¿no? eso habla de añoranza de su De nostalgia, porque él hubiera podido volver yo. tranquilamente? Volvió muchas veces, de hecho volvía, daba conferencias, organizaba conferencias. Acá una vez lo llevó a Borges a una conferencia en Santa Fe y lo llevó en tren desde Buenos Aires a Borges, y ahí fueron charlando, ¿no? Borges, que lo negaba bastante, dicho sea de paso, y negaba la literatura que le gustaba a Saer. Y ayer nos íbamos con Uriel en el auto y íbamos hablando del tema del pueblo, ¿no? Los dos venimos de pueblos. Yo le decía, yo le tengo mucho temor a dos cosas de los pueblos: al juego, a la timba, y a los cuernos. Te lo dije así, ¿no? Con esas palabras. Yo creo que por algún lado estaba pensando en Saer, que ya había pensado que la columna iba a ir por ahí. Porque los cuernos en los pueblos hay bueno, todo, y todo el mundo los da. Son la razón, claro, exactamente, pero son la razón de que se destruya todo. Y la timba. Digamos, ahí vos tenés un evento en un pueblo, un casamiento. Sí. Y tenés uno que te dice, mira, con aquella. Sí, bueno, ahí está. Aquella lo engañó aquel con aquel. Sí. Exactamente. Bueno, y eso termina con la familia, con las relaciones y demás. ¿O no? Bueno, pero por el tiempo de que hay poco para hacer. Claro. Si hay una cosa que yo no extraño en mi pueblo es ese, como elemento destructivo. Y el otro es la timba. La timba lleva la perdición a todo el mundo. Saer era un timbero compulsivo. En muchas de sus novelas están presentes. Yo creo que en algunas. Mucho paisano quebrado en los pueblos. Bueno, yo creo que muchas de ellas son el personaje saeriano. Por ejemplo, hay una que es la historia de un tipo que va a jugar y que empeña la máquina de escribir que le regala a su novia. Él le dice, soy periodista, quiero escribir, le regala una máquina de escribir, la empeña y la pone para jugar el dinero. Y la pierde. Y la pierde, obviamente, naturalmente. Yo creo que Saer un poco era ese personaje también. Y a mí me quedó grabada una palabra de la viuda. Le preguntaron por la obsesión y la compulsión a jugar a la timba de Saer. Y su viuda, Laurence Guéguin, dijo una vez, jugaba como forma de degradar el dinero hasta sus últimas consecuencias. ¿No es maravilloso? Él renegaba del dinero. De hecho, le daban los premios literarios, la tiraba, la despilfarraba rápidamente y la jugaba también, ¿no? Dice, la forma de degradar el dinero. Es rara la definición, ¿no? Sí, siempre me impactó. Uno interpreta que para el tipo el dinero no tenía ningún tipo de importancia, digamos, real. Exacto.
Entonces, y si te lo gastabas, lo degradabas, le dabas esa importancia, ¿no? Lo tirabas en una mesa. Y lo gastaba claro. Lo gastabas en la timba, lo tirabas, ¿no? La literatura de él está atravesada mucho por eso. También hay mucho relato de juego, ¿no? Muy de pueblo eso también. Cicatrices la escribió en 20 noches. Eso, un dato también rápido, que a mí me asombró. Siempre se cuenta eso, como se cuenta que Fowell, otro de los que entran en el canon, me parece, escribió Los Pichiciegos en una sola noche con una bolsa de cocaína. Siempre en la literatura está como esa cosa. Pero la tomó toda la bolsa. La tomó toda. Una bolsa grande. ¿Y no se murió? No puede ser. No, la terminó y después ya tenía la novela escrita en una noche, mientras el conflicto de Malvinas se desarrollaba. ¿Devolvió la bolsa? No, se la tomó toda. Siempre se cuenta eso, ¿no? Como dato. En 20 noches ininterrumpidas, Saer liquida Cicatrices, una de las mejores. Y El Limonero Real, que lo podría haber traído pero no lo traje porque quería destacar otras cosas, que es una de mis favoritas también, al cual lo escribió en versos como si fuera poesía. Y después lo reconvirtió. Él pensaba poéticamente también, además del sacrificio que le daba. ¿Lo escribió como poesía? Lo escribió en versos. ¿Publicó? No, después finalmente lo hizo. Lo reconvirtió a prosa. Exactamente. Tiene una frase maravillosa que es uno de los mejores inicios de la historia de la literatura. El Limonero Real dice: amanece, pero él ya estaba con los ojos abiertos desde hace mucho tiempo. Otra forma de decirnos, lo que te voy a contar está empezando ahora, pero se venía pergeñando, ¿no? Es un inicio de literatura fantástico. A mí El Limonero Real es una de las que no traje. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Alguna vez deberías hacer una columna? Decime. Los mejores inicios de novelas. Qué bueno. Ecléctica, ¿no? Y sí, antojadiza. Qué bueno. Realmente. Me encanta. Bueno, habría que el tiempo perdido de Proust. Sí, bueno, pero es el ejemplo. Pero hay que ver, ¿la hacemos con la novela argentina o la hacemos con la latinoamericana o la hacemos con los mundiales? Con todo. Bueno, anda pensándola. Con todo, es buena esa realmente, me gusta. Anda pensándola. Ese inicio para mí El Limonero Real es fantástico. Para mí es la clave de cualquier novela. Es fundamental. Bueno, a ver. El primer párrafo es la clave de cualquier novela. García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Cuando te cuenta el día que tipo empieza el día se levanta y ya sabe que va a morir. El día, ¿cómo es que empieza? Es re famosa. La frase textual no la tengo, ahora la buscamos. Vos ya sabés que el tipo va a morir y que lo que te va a contar es en realidad cómo murió. Para mí es más difícil la primera imagen de una película que la primera frase de una novela. Porque el que va a leer un libro ya está predispuesto a leer. Se va a adentrar varias páginas. En cambio, la primera imagen de una película, si a vos no te atrapó... Sí, pero funciona más o menos parecido. Sí, funciona parecido. Sí, por eso lo traje a colación. Pero me parece que en la película es mortal. Bueno, acá hay un inicio que no parece saeriano, y es saeriano. Por eso traje este libro que es Unidad de Lugar. Son relatos. Acá está su relato más famoso, que es Sombras sobre vidrio esmerilado. Tiene un inicio que tiene que ver con el cáncer de mamas. Es impactante. Yo creo que debe ser uno de los primeros textos que leí de Saer. ¿De qué época? Este es del 60 y tanto. Y hablaba del cáncer de mama. Sí, yo tengo una edición muy vieja. Mira, tengo una edición del 67. Debe ser la primera o la segunda. Cotiza en el mercado. Dice así, en realidad no es el inicio, pero es el segundo párrafo. Tomemos el caso de mi seno derecho, en el que ahora en que me lo cortaron, ¿cuántos otros senos crecían lentamente en otros pechos menos gastados por el tiempo que el mío? Y en este ahora en el que veo la sombra de mi cuñado, Leopoldo, proyectándose sobre los vidrios de la puerta de baño, y llevo la mano hacia el corpiño vacío, relleno con un falso seno de algodón, puesto sobre la blanca cicatriz. ¿Cuántas manos van hacia cuántos senos verdaderos con temblor y delicia? Es desgarrador, es un inicio tremendo sobre lo que es verdaderamente una mastectomía, ¿no? Y sobre el cáncer de mama. Esto era Saer, esta era la literatura saeriana, a quien todo el mundo intenta hacer... Perdóname, sí. Lo traes a colación porque murió estos días. No, murió hace 10 años. No, mañana. Claro, me vino justito el calendario. 11 de murió junio. Murió 11 de junio de cáncer de pulmón, fumaba como una chimenea. Dicen que él venía a Buenos Aires, subió un ascensor y estaba fumando. Y toda la gente le decía que lo apagara. Lo terminó condenando. ¿No? El juego, el cigarrillo. Sí, le gustaba también mucho. No, y además los escritores tienen, no todos, ¿no? Pero tienen esta cosa de excesos. De alcohol y cigarrillo. Sí. De escribirse sentado con el pucho acá prendido y con una imagen con el iconográfica, vaso, ¿no? Y muchos de noche. Además. Es cierto. Es que la noche igual para todo es casi lo mejor. La tranquilidad de la noche para el que escribe, para el que tiene que ser una nota gráfica de periodismo o hasta un libro es... Sí, pero eso era antes, me parece. Ahora tienen de mañana, ahora se levantan... mucha metodología, escriben de 8 a 16. Piglia. Es cierto eso. Piglia, por ejemplo, escribe a la mañana. Levantan lo que están haciendo, cortan y Totalmente. se van. O piden un brunch, piden que le traigan una comidita y siguen después. Es verdad. ¿Qué dijo Piglia de Saer? Saer acaba de ser... Sí, ganó un premio galardonado, importantísimo. Saer no es un gran escritor argentino.
es un gran escritor y punto. Es una definición fantástica también, claro. porque si bien su literatura es muy argentina, Yo te iba a decir, ¿por Saer- qué le sacó el...? porque Saer es universal. Lo que hizo Saer. Pese a que de a poco su obra se reeditó hace poco y demás, yo creo que Saer es universal y ya es de todos, más allá de la cosa argentina que tiene por su territorio, por su literatura y por lo que significó. ¿Y en Francia era reconocido? En Francia era muy reconocido y era muy difundido, muy difundido. Yo quiero contar simplemente una anécdota personal, que es lo menos importante, pero mucha gente sabe que la última obra de Saer, La Grande, la novela, se editó cuando Saer recién había muerto y no la pudo completar. Yo tuve el privilegio extraño por un amigo en la editorial Planeta que me acercó los párrafos mecanografiados en compu y la pude leer antes de que se editara. Toda la novela completa, sí. Completa. Nos distribuyeron a varios y yo tuve un ejemplar de eso. Se editó 2 meses después y es fantástica porque le falta un capítulo y sin embargo cierra perfecta. ¿Sabía que se moría Saer? Que le quedaba poco tiempo. Así como Bolaño a 2666 la editó en 4 novelas y le dijo a la familia háganla en 4, la familia después lo desoyó y la hizo una sola, sabiendo que se moría. Saer terminó La Grande sabiendo que se moría y con ese capítulo que si bien le faltaba, teóricamente murió cerraba, de repente. Murió de repente. Murió de un cáncer que tuvo durante un tiempo. Pero murió de repente. Pero el capítulo queda trunco, digamos, pero cierra perfecta la novela. Y es una de las mejores, porque todos sus personajes vuelven al pueblo y pasan un día de campo y de pileta, fantástico. Y creo que todo empieza a cerrar, como que sabía Saer que le quedaban pocos días de vida. Fantástica. Si leen La Grande, creo que es la que cierra el legado saeriano de la mejor forma. Hay poco tiempo, estamos de cierre. ¿Qué música le ponemos a esto? Bueno, me cagaste. Saer amaba el jazz y la música clásica. No vamos a poner ni jazz ni música clásica. Podríamos tranquilamente, porque la idea es ilustrar esto con lo que corresponde. Pero no hay referencias musicales. Él se reía mucho con Mozart, porque le gustaba tanto. ¿No tiene en la novela referencias, en las novelas jazz? Referencias? Se escucha jazz por ahí todo, pero no hay autores. No era un tipo popular, no escuchaba lo popular de la época. Bueno, algún cantante francés. Sí, en Francia, que le gustaba el tango como argentino también, pero más que nada jazz y música clásica, sobre todo Mozart le gustaba. Pero tiene un hijo Saer, Jerónimo Saer, del primer matrimonio. Después con la segunda, con Laurence Guéguen, tuvo una chica, una nena. ¿Es músico Jerónimo 39 Saer? años. Y es músico Jerónimo Saer. Es una música extrañísima, vino hace poco a la Argentina. Vive en Francia, es una música electrónica en la cual se amplía cosas. Cerramos con el hijo de Saer. Y bueno, dale. ¿Les parece? Jerónimo Saer para cerrar 10 años sin Juan José. Et maintenant donc, la surprise, on est prêt à péter les plombs, hein? Et maintenant donc, la surprise, on est prêt à péter les plombs, hein? Et maintenant donc, la surprise, on est prêt à péter les plombs, hein? Le facteur est endormi. N'importe quoi. Et maintenant donc, la surprise, on est prêt à péter les plombs, hein?